Hola, buen día. Mi nombre es Luciano Ganser, yo soy médico tocoginecólogo, soy especialista en medicina reproductiva. Quiero agradecer a las autoridades de SAMER por la invitación a participar de este curso teórico-práctico de videohisteroscopía, SAMER 2021, y en especial a la doctora Leticia Solari. En este módulo 2, una de las temáticas que vamos a abordar es la de la ergonomía, el ingreso instrumentado y la vaginoscopía. Vamos a ver si pasa. Con respecto a los objetivos de este encuentro, es brindar conceptos teóricos y prácticos de la temática que vamos a abordar, integrar los conceptos del resto de los temas abordados en el curso, identificar las diferentes vías de abordaje histeroscópico para la correcta selección de ellas y la aplicación en las pacientes, y aplicar los conocimientos en la práctica clínica diaria, en el manejo de los pacientes con trastorno de la fertilidad, teniendo en cuenta el principal objetivo de nuestra especialidad, que es el nacimiento de un bebé sano. Bien, la ergonomía es un concepto que los primeros indicios fueron allá en 1875 por este científico polaco, y desde el punto de vista etimológico tenemos que saber que ergo significa trabajo y nomos, normas. Por ende, la ergonomía es la ciencia que estudia los factores humanos en relación al ambiente de trabajo y al diseño de los equipos utilizados. En nuestra área, referido al instrumental, al espacio del trabajo, a la distribución y posición de la paciente, como ya lo vamos a ver. Y por ende, uno de los principales objetivos de la ergonomía es mejorar la efectividad y eficiencia en la realización de la tarea. Desde el punto de vista de la cirugía endoscópica, últimamente hay un creciente interés justamente en el estudio ergonómico en esta área para mejorar su eficiencia. En una publicación del 2019 de un journal de cirugía urológica, se le realizaron una encuesta a 701 cirujanos, en donde ellos el 47% de ellos atribuyó a su dolor lumbar a la actividad quirúrgica que mantenía. Y sin duda acá la ergonomía jugaba un papel muy importante. Bien, este es el triángulo de la ergonomía, en donde conceptos como organización, diseño y prevención cumplen como una función macro, y puntualmente como conceptos más específicos, el rendimiento, la eficacia, el confort y la satisfacción, y salud y seguridad, cumplimentan este esquema del triángulo de la ergonomía. Entonces, para aplicar todos estos conceptos a nuestra temática que nos abordamos en este módulo. En una sala en donde vamos a practicar la histeroscopia, obviamente esto es un quirófano, una sala quirúrgica, también tenemos que saber que existe la histeroscopia de oficina o de consultorio. Tenemos que tener la distribución en general del personal. En lo que es al instrumental, generalmente tener una buena localización de la pantalla para una correcta visualización, como así también no interponer los cables de la óptica, de luz, de la fuente de luz, del otro lado de la paciente el sistema de medio de distensión. En este caso se va a utilizar electrocirugía, si bien casi todos los histeroscopios tienen bien diferenciado y con una distancia aceptable lo que es la vía de distensión y de electricidad, hay que tener en cuenta que no se produzca un entrecruzamiento de estos elementos. Otra cosa fundamental es el tema de la posición y la altura de la paciente, digamos, no solamente la altura para que el cirujano pueda operar cómodo, sino también que el introito vaginal esté por delante del borde de la camilla, porque muchas veces ciertos movimientos hacia arriba o hacia abajo para efectuar el acto quirúrgico puede hacer que el borde de la camilla nos genere como un tope. Y por supuesto, tener a mano todo el instrumental quirúrgico en sí.
Con respecto a la altura de los medios de distensión, se acepta que generalmente cuando están a 1 metro de la paciente generan una presión de 70 milímetros de mercurio, que sería una presión aceptable para la distensión para realizar una buena histeroscopía. Bien. Antes de pasar al tema de lo que sería el acceso instrumentado y la vaginoscopía, no tenemos que dejar de tener en cuenta la importancia de la histeroscopía en los trastornos de la fertilidad. Bien, en esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en el 2016, llegan a la conclusión los autores que es un método gola estándar en la valoración de la cavidad uterina y endometrio para la evaluación y tratamiento por el factor uterino en estos pacientes con trastorno de la fertilidad. Y también concluyeron que tanto los pólipos endometriales como los miomas submucosos eran entidades de mayor prevalencia y que su resolución, obviamente a través de vía histeroscópica y principalmente a través de la histeroscopía de oficina, mejoraban los resultados reproductivos. Entonces, la histeroscopía, las indicaciones nos sirven para hacer el diagnóstico de los sangrados uterinos anormales, valoración de todos aquellos hallazgos anormales con métodos complementarios, como por ejemplo los hallazgos de una histerosalpingografía, aquellas indentaciones anormales a nivel del endometrio, trastornos de la fertilidad, las sinequias uterinas, la retención de los productos de la concepción o los restos ovulares, aquella sospecha, pacientes que tengamos sospecha por diferentes métodos de las anomalías mullerianas. Hoy, como seguramente van a ver más adelante, tiene mucha relevancia la ecografía con reconstrucción 3D para este tipo de patologías, valoración del istmo-Celle y aquellas cuestión de cualquier cuerpo extraño. Por ende, los procedimientos y principalmente de la histeroscopía de oficina que podemos llegar a hacer son las muestras para toma de biopsia de endometrio, la polipectomía, la remoción de los miomas submucosos de pequeño tamaño, la resolución de las sinequias uterinas, la metroplastia, todo lo que tenga que ver con la extracción de retención de cuerpos extraños, como por ejemplo el DIU. Bien, esas son las aplicaciones y los procedimientos de la histeroscopía de oficina. Volviendo a otro de los tópicos principales de esta charla, es la preparación cervical. Antes de mencionarles que es de mucha importancia la fase en la cual hacemos la histeroscopía. Bien, esta fase tiene que ser una fase proliferativa temprana, entre el día 4 y 11 del ciclo, justamente y principalmente porque en esa etapa tenemos un endometrio que está delgado, entonces no nos va a impedir la visualización de la verdadera cavidad uterina. Desde el punto de vista farmacológico, para la preparación cervical, existen un agonista de las prostaglandinas E1, el misoprostol, que generalmente en la mujer premenopáusica o en edad reproductiva, la dosis de administración por vía vaginal 12 horas previas a la cirugía es de 400 a 800 miligramos. Esto ha demostrado que en ciertas pacientes ha disminuido el dolor. La dosis en mujeres posmenopáusicas es un poco menor, de 400 microgramos vía vaginal, 12 horas previas. Recordemos que por el mecanismo de acción de los análogos de las prostaglandinas tiene que haber una indicación de estrógenos previos en estas pacientes posmenopáusicas. Y bueno, y si bien esta es una estrategia farmacológica que existe, debido a la conclusión de estas publicaciones que cito acá, es que los autores no han recomendado de rutina la utilización del misoprostol por el tema de las reacciones adversas. Recordemos que es un fármaco que produce muchas reacciones adversas desde el punto de vista gastrointestinal, con dolores tipo cólicos, diarrea, náusea, puede producir febrículas. Y otra de las razones por qué no lo recomiendan de rutina es porque en las pacientes que se utilizó pensando que iba a haber menos complicaciones como la falsa vía y traumatismo cervical, no se vio diferencia significativa entre el uso y no uso. Bien. Y por otro lado, en aquellas pacientes que lo utilizaron, se vio una
mayor sobredilatación del cuello del útero, lo que muchas veces complica los procedimientos diagnósticos quirúrgicos por la imposibilidad de generar una adecuada distensión dentro de la cavidad uterina. Bien, más allá, me faltó aclarar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con este material educativo, pero traerles a colación de que existe hace un par de años la venta a través de receta archivada de este fármaco, que es el misoprostol, lo que hace un poquito más, digamos, de mejor calidad la administración de la medicación, porque lo que se hacía antes de que existiera la comercialización de este producto era utilizar un medicamento que tenía una recubierta de prostaglandina, pero la indicación era otra, era la analgesia en aquellos pacientes con trastornos gástricos. Entonces, el fármaco traía, ya no se usa más, un contenido de diclofenac con una recubierta de prostaglandina. Entonces lo que se utilizaba era la recubierta de prostaglandina, pero no sabía bien la dosis que era para administrar. Hoy en día, para la maduración, como lo dice aquí el prospecto, cervical de este análogo, ya existe y la dosis es de 200 microgramos por comprimido. Bien, otro método de la preparación cervical son las bujías de dilatación o los dilatadores de Hegar. Estas bujías creo que las conocemos todas, son bujías de un punto o un punto y medio, y viene desde la bujía número 3 a la bujía número 10. El número es los milímetros que va a producir la dilatación a nivel cervical. Creo que en la mayoría de los medios y los quirófanos que utilizamos para la cuestión operatoria o la histeroscopia operatoria, o por lo menos los histeroscopios que uso yo, son de 10 milímetros, así que tenemos que llegar a una dilatación de la bujía número 10 para poder realizar los procedimientos quirúrgicos. Un tips que me parece importante para no alterar el campo quirúrgico es el progreso. Apenas uno pasa el orificio cervical interno, detener la progresión de la bujía, porque muchas veces uno atraviesa el OSI, que es como el último punto que uno necesita dilatar para ingresar a la cavidad del útero, y esa progresión dentro genera una pequeña laceración del endometrio, y esto nos genera un sangrado que después nos puede llegar a dificultar el campo operatorio. Bien. Bueno, si bien fue temática del módulo anterior, no quería dejar de citar la anestesia a nivel cervical, ya sea a nivel superficial, intracervical o paracervical, que es una herramienta también para este ingreso instrumentado o preparación cervical que tenemos. Bien, y otro punto, y el último a tocar en este encuentro, es la técnica de la vaginoscopía. Stefano Betocchi y Luigi Selvaggi en el año 95 empezaron a desarrollar esta técnica, finalmente la publicaron en 1997, y estos cirujanos encontraron la necesidad, o en realidad encontraron una solución para la necesidad, que era tener un abordaje histeroscópico sin necesidad de utilizar espéculo, ni la pinza de Pozzi para tomar el cuello del útero, ni la dilatación cervical. Entonces, en esto que desarrollan esta técnica, que era la introducción directa del histeroscopio a la vagina, realizando a través del medio de distensión una distensión justamente de la vagina. Eso le permitía o permite localizar el OSE, introducir el histeroscopio a través del OSE y con ciertos reparos anatómicos, como van a ver, progresar hasta el OSI y finalmente a la cavidad uterina. En esta publicación del 2016, que fue un controlado randomizado, en donde comparaban el nuevo abordaje histeroscópico en la histeroscopía de oficina con la técnica tradicional, estos autores concluyeron que hoy en día se considera prácticamente obsoleta la técnica tradicional, utilizando espéculo, dilatación cervical y pinza, y que la vaginoscopía genera una diferencia significativa en cuanto a la tolerancia del dolor. Bien. Bueno,
Esta es una foto que por ahí me gustaría que sea de una de las cosas que se lleven a casa. Esta foto es, bueno, más allá de tener un correcto campo quirúrgico, una correcta visualización, una centralización de la imagen, esto es la plica palmatae o las crestas longitudinales que se llaman, y que este es como el norte, el horizonte, que a uno le hace saber que está bien orientado en ese camino por el orificio cervical externo hacia el orificio cervical interno. Bien, bueno, a continuación vamos a proyectar este video que, déjenme ver. Bien, bueno, no es de la mejor nitidez, pero ahí es cuando se ingresa el histeroscopio a la vagina, se genera la distensión de la vagina con la solución pertinente. Ahí observamos cómo el cirujano está tratando de introducirse a través del OSE, bien, ahí logra la introducción del OSE, de a poquito se va generando como una distensión del canal cervical, ahí se guía por las crestas longitudinales, progresa, hasta que finalmente encuentra como una constricción del anillo muscular del orificio cervical interno, para posteriormente introducirse hacia la cavidad uterina, en donde apenas ingresamos vemos a ambos lados el ostium derecho e izquierdo respectivamente. Bien, eso es la técnica de la vaginoscopía en un pequeño video. Bien, y acá hay dos situaciones especiales dentro de la vaginoscopía que me parece importante recalcar. Una de ellas es la estenosis cervical. Bien, ¿y a qué denominamos estenosis cervical? Una definición como general es cuando se dificulta el acceso al canal cervical y se necesita de maniobras o instrumental especial para introducir el histeroscopio. Una definición más objetiva podríamos decir que es cuando, disculpen, vamos a volver al puntero láser, cuando ese cervix dificulta el paso de la bujía igual o menor a 2.5, sería una bujía de 2 puntos y medio. Esa es la definición objetiva, como le decía. Y bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de la estenosis cervical? Las causas congénitas, bien, hoy sabemos y encontramos y tenemos un grupo de pacientes que es más probable que la población general que tengan algún tipo de malformación uterina. Como seguramente van a ver más adelante, la clasificación nueva de la CONUTA en cuanto a las malformaciones uterinas, que publicada en la ESRE en el 2013, tiene un apartado especial, a diferencia de lo que era la clasificación americana, en donde hay una descripción que uno puede poner con la letra C los diferentes tipos de alteraciones a nivel cervical dentro de estas causas congénitas, y también sabemos que hay causas adquiridas, como aquellas pacientes con algún antecedente infeccioso o algún antecedente quirúrgico, sobre todo por alguna patología cervical. Bien, y aquí les traje una foto de lo que sería esta estenosis cervical, en donde hay como, digamos, tres maneras de abordarla. Una, con el simple histeroscopio, tratar de franquear con la misma presión del medio de distensión ese orificio, sino de manera como una divulsión Roma y avanzar a través de estos microgasper que existen, o a través de un material de disección como pequeñas tijeras para incidir y atravesar a través del óseo y resolver esta estenosis cervical. A continuación, vamos a proyectar un video de esta situación que es abordado a través de tijeras. Espero que se pueda apreciar. Bien, bueno, ahí tenemos un OSE totalmente estenótico, estenosado, que no se ha podido pasar con la distensión del medio.
vemos cómo el cirujano avanza con la tijera, va produciendo cortes. Otra cosa importante que me parece que está bueno saberlo es la guía que uno tiene en cuanto a esos detritos celulares o a pequeñas burbujas de aire que se van metiendo por el canal. Eso también es como un signo de orientación que uno va bien, progresando, y evitar bueno, una falsa vía, que es otro de los tópicos y situaciones especiales que vamos a ver a continuación. Ahí fíjense cómo ese pequeño vasito va siguiendo la línea de distensión del líquido y en cierta manera va guiando. Ahí el cirujano avanza de a poco, una vez que con la tijera divulsionó ese óseo estenosado. Ahí progresa, progresa. Pareciera que ahí se empieza a ver el OSI, hasta que finalmente, bien, ingresa a la cavidad, en donde, por lo que parece, esta paciente tenía o un gran pólipo o lo que parece ser un mioma. Bien. Otra, como les decía recién, situaciones especiales, es esto de la falsa vía o la perforación uterina que estamos expuestos con esta técnica de la vaginoscopía. Esta publicación, si bien es el del 2002, me pareció importante traerla, ya que esto es un trabajo que acumula una N muy importante, 13.600 pacientes que se sometieron a un procedimiento histeroscópico y encontraron una incidencia entre el 0,13 al 1,5% de la perforación uterina o la falsa vía. Bien, entonces, nosotros tenemos que hacer una selección adecuada del caso, tenemos que hacer un correcto diagnóstico, como todo acto médico, para evitar esta falsa vía. Recordemos que trabajamos, si bien hay muchas pacientes que le podemos hacer una histeroscopía diagnóstica sin ningún antecedente importante, también tenemos un grupo de pacientes que pueden tener posiciones uterinas forzadas, como retroversoflexión forzada por antecedente de endometriosis. Son pacientes que pueden llegar a tener alguna alteración del canal cervical por adenomiosis. Son pacientes que pueden llegar a haber estado sometidos a múltiples transferencias. Recordemos que la transferencia es también como una predisposición a generar una falsa vía. Bien, me refiero a transferencias embrionarias. Entonces hay que hacer una adecuada selección de pacientes. Como así también una técnica correcta, y esto, como todo en la cirugía endoscópica, lleva una curva de aprendizaje. Otra cosa interesante de este estudio es que cuando se le preguntaba a los cirujanos en qué número de intento había tenido la falsa vía, el 55% de los cirujanos refería que había ocurrido antes de los 5 primeros procedimientos y el 33% en el primer procedimiento realizado. Entonces, sin duda, en esta posibilidad que ocurra una falsa vía o una perforación uterina, obviamente que tiene mucho que ver la habilidad del cirujano y la técnica que utilice para el ingreso. Bien, entonces, como conclusiones de este encuentro, la ergonomía mejora la efectividad y la eficiencia de los procedimientos. No hay evidencia para el uso rutinario del misoprostol en la preparación cervical, sí en aquellos casos seleccionados, en pacientes donde no se haya podido dilatar de una manera adecuada para un proceso operatorio o en pacientes que por antecedentes ameriten una preparación con misoprostol, se puede realizar. Pero, como les decía anteriormente, no hay evidencia para el uso rutinario. En los casos seleccionados, la vaginoscopía es muy bien tolerada, especialmente la histeroscopía de consultorio, como le mostraba en los trabajos de Betoki y colaboradores. Y la histeroscopía es un procedimiento seguro y eficaz para la valoración del factor uterino en los pacientes con trastorno de la fertilidad. Muchas gracias por su atención y quedamos dispuestos a la discusión que tendremos a continuación.